Buenas noches. Este programa tiene por nombre Condimentos para un sábado a la noche. Acá estamos transmitiendo desde Radio Caput y llegando a FM La Posta en la ciudad de Pergamino. Mi nombre es Oscar Naya y les cuento que esta emisora, Radio Caput, cuenta con el primer noticiero virtual por WhatsApp. El mismo tiene por nombre Info Siberia y pueden ustedes solicitarlo llamando al 11 23 25 24 21 y lo recibirán gratuitamente todos los días de la semana. Comenzamos entonces nuestro Condimentos para un sábado a la noche. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros, que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes imaginarias,
Sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen ya el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? Odian el perfume, odian el color. La piedra desnuda de tristeza agobia, dan una tristeza a los negros balcones. ¿No hay en esta casa una niña novia? ¿No hay algún poeta lleno de ilusiones?
Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín, en la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín. Si no aman las plantas, no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave, 70 balcones y ninguna flor. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. Y en las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que sin mi afán nunca, nunca vendrá? Te vi partir, dijiste adiós, temblé de angustia y oculté el dolor. Después pensando que no volvería, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. Y en las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que sin útil afán nunca, nunca vendrá? Los delincuentes modernos están autorizados para concurrir diariamente a parques y jardines. Provistos de poderosos anteojos y de relojes de bolsillo, entran a saco en los kioscos favorecidos por la muerte e instalan sus laboratorios entre los rosales en flor. Desde allí controlan a fotógrafos y mendigos que deambulan por los alrededores procurando levantar un pequeño templo a la miseria. Y si se presenta la oportunidad, llegan a poseer a un lustrabotas melancólico. La policía, atemorizada, huye de estos monstruos en dirección del centro de la ciudad, en donde estallan los grandes incendios de fin de año, y un valiente encapuchado pone manos arriba a dos madres de la caridad. Los vicios del mundo moderno, el automóvil y el cine sonoro, las discriminaciones raciales, el exterminio de los pieles rojas, los trucos de la alta banca, la catástrofe de los ancianos, el comercio clandestino de blancas realizado por sodomitas internacionales, el autobombo y la gula, las pompas fúnebres, los amigos personales de su excelencia, la exaltación del folclore a categoría del espíritu,
el abuso de los estupefacientes y de la filosofía, el reblandecimiento de los hombres favorecidos por la fortuna, el autoerotismo y la crueldad sexual, la exaltación de lo onírico y del subconsciente en desmedro del sentido común, la confianza exagerada en sueros y vacunas, el endiosamiento del falo, la política internacional de piernas abiertas patrocinada por la prensa reaccionaria, el afán desmedido de poder y de lucro, la carrera del oro, la fatídica danza de los dólares, la especulación y el aborto, la destrucción de los ídolos, el desarrollo excesivo de la dietética y de la psicología pedagógica, el vicio del baile, del cigarrillo, de los juegos de azar, las gotas de sangre que suelen encontrarse entre las sábanas de los recién desposados, la locura del mar, la agorafobia y la claustrofobia, la desintegración del átomo, el humorismo sangriento de la teoría de la relatividad, el delirio de retorno al vientre materno, el culto de lo exótico, los accidentes aeronáuticos, las incineraciones, las purgas en masa, la retención de los pasaportes, todo esto porque sí, porque produce vértigo, la interpretación de los sueños y la difusión de la radiomanía. Como queda demostrado, el mundo moderno se compone de flores artificiales que se cultivan en unas campanas de vidrio parecidas a la muerte. Está formado por estrellas de cine, por sangrientos boxeadores que pelean a la luz de la luna. Se compone de hombres ruiseñores que controlan la vida económica de los países mediante algunos mecanismos fáciles de explicar. Ellos visten generalmente de negro como los precursores del otoño y se alimentan de raíces y de hierbas silvestres, y entre tanto, los sabios, comidos por las ratas, se pudren en los sótanos de las catedrales, y las almas nobles son perseguidas implacablemente por la policía. El mundo moderno es una gran cloaca. Los restaurantes de lujo están atestados de cadáveres digestivos y de pájaros que vuelan peligrosamente a escasa altura. Esto no es todo. Los hospitales están llenos de impostores, sin mencionar a los herederos del espíritu que establecen sus colonias en el ano de los recién operados. Los industriales modernos sufren a veces el efecto de la atmósfera envenenada. Junto a las máquinas de tejer suelen caer enfermos del espantoso mal del sueño que los transforma a la larga en una especie de ángeles. Niegan la existencia del mundo físico y se vanaglorian de ser unos pobres hijos del sepulcro. Sin embargo, el mundo ha sido siempre así. La verdad, como belleza, no se crea ni se pierde. Y la poesía reside en las cosas o es simplemente un espejismo del espíritu. Reconozco que un terremoto bien concebido puede acabar en algunos segundos con una ciudad rica en tradiciones y que un minucioso bombardeo aéreo derribe árboles, caballos, tronos, música. Pero ¿qué importa todo esto si mientras la bailarina más grande del mundo muere pobre, abandonada, en una pequeña aldea del sur de Francia? La primavera devuelve al hombre una parte de las flores desaparecidas. Tratemos de ser felices, recomiendo yo, chupando la miserable costilla humana. Extraigamos de ella el líquido renovador. Cada cual de acuerdo con sus inclinaciones personales. Aferrémonos a esta piltrafa divina, jadeantes y tremebundos. Chupemos estos labios que nos enloquecen. La suerte está echada. Aspiremos este perfume enervador y destructor y vivamos un día más la vida de los elegidos. De sus axilas extrae el hombre la cera necesaria para forjar el rostro de sus ídolos, y del sexo de la mujer la paja y el barro de sus templos, por todo lo cual cultivo un piojo en mi corbata y sonrío a los imbéciles que bajan de los árboles.
lo más profundo de mi pecho, un solemne sentimiento vive ya. Sentimiento de lealtad y de respeto que en este grito de mi boca brotará. ¡Te amo, María Cristina! Siempre guardo el recuerdo de aquel día, aunque nunca comprendí lo que ocurrió. Mi amor le declaré a María y ella entonces se ofendió. Caminábamos por un bosquecillo, alegres cantaban los pajarillos. Pío, pío. Saltamontes, abejas y cigarras, gusanillos, luciérnagas y grillos, abejorros, libélulas, mariposas, revoloteaban en torno a nuestro afecto. Y le dije con voz temblorosa: este sitio está lleno de insectos. Con dulzura le pedí que se acercara, su mirada desvió tímidamente, y para lograr que le mirara, yo le dije: ¡vista al frente! Qué hermoso caminar enamorados. Un, dos, piérdele, piérdele, quiere, te quiero mucho. Con intensa pasión le dije entonces: ¡abrázame! Con la tarea indicada, comenzar. Y María obedeció tiernamente. Besarme, hacerlo. Ya. Nunca pude comprender lo que ocurrió, y por eso mi relato aquí se cierra. Nunca supe por qué causa se ofendió. Cuando le dije, cuerpo a tierra. Y han pasado aproximadamente 28 minutos desde el inicio de nuestro Condimentos para un sábado a la noche. Escuchamos al principio dos versiones de Yesterday de los Beatles, una por orquesta de cuerdas, cuarteto de cuerdas precisamente, y luego Ray Charles y su versión. El hombre imaginario, un texto de Nicanor Parra, siguió Nada, el tango que en este caso fue cantado por Natalie Pérez con acompañamiento de Lito Vitale. 70 balcones y ninguna flor, el poema tan conocido de Baldomero Fernández Moreno. Llegó Sabina Olmos, cantante y actriz, que nos trajo su versión de Tu pálida voz. Volvió Nicanor Parra con Los vicios del mundo moderno. Escuchamos música de la serie Downton Abbey. La autoría de este tema musical pertenece a John Loon. Y siguió un conjunto que nos trajo una introducción a las películas. El conjunto se llama Hermann Gent, es un cuarteto alemán. Y finalmente la marcha de la conquista por el conjunto de instrumentos informales Le Luthier. Ahora seguimos de este modo en nuestro Condimentos para un sábado a la noche. Condimentos, condimentos para un sábado. Condimentos para un sábado a la noche. Condimentos para un sábado a la noche. Condimentos para un sábado a la noche. La noche para un
sábado a la noche, la noche, la noche, la noche. Condimentos para un sábado a la noche, condimentos, condimentos para un sábado a la noche. Yo soy el individuo. Primero viví en una roca. Allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me preocuparía de los demás asuntos, hacer una fogata. Leña. Leña, ¿dónde encontrar un poco de leña, algo de leña para hacer una fogata? Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté, ¿fui un abismo lleno de aire? Me respondió una voz, yo soy el individuo. Después traté de cambiarme a otra roca. Allí también grabé figuras. Grabé un río, búfalos, grabé una serpiente. Yo soy el individuo. Pero no, me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba. Quería ver más. Yo soy el individuo. Bajé a un valle regado por un río. Allí encontré lo que necesitaba. Encontré un pueblo salvaje, una tribu. Yo soy el individuo. Vi que allí se hacían algunas cosas. Figuras grababan en las rocas, hacían fuego, también hacían fuego. Yo soy el individuo. Me preguntaron que de dónde venía. Contesté que sí, que no tenía planes determinados. Contesté que no, que de ahí en adelante. Bien, entonces tomé un trozo de piedra que encontré en un río y empecé a trabajar con ella, empecé a pulirla. De ella hice una parte de mi propia vida, pero esto es demasiado largo. Corté unos árboles para navegar, buscaba peces, buscaba diferentes cosas. Yo soy el individuo. Hasta que me empecé a aburrir nuevamente. Las tempestades aburren, los truenos, los relámpagos. Yo soy el individuo. Bien, me puse a pensar un poco. Preguntas estúpidas se me venían a la cabeza, falsos problemas. Entonces empecé a vagar por unos bosques, llegué a un árbol y a otro árbol, llegué a una fuente, a una fosa en que se veían algunas ratas. Aquí vengo yo, dije entonces. ¿Habéis visto por aquí una tribu? ¿Un pueblo salvaje que hace fuego? De este modo me desplacé hacia el oeste, acompañado por otros seres, o más bien solo. Para ver hay que creer, me decían. Yo soy el individuo. Formas veía en la oscuridad, nubes tal vez veía nubes, veía relámpagos. A todo esto habían pasado ya varios días. Yo me sentía morir. Inventé unas máquinas, construí relojes, armas, vehículos. Yo soy el individuo. Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos, apenas tenía tiempo para sembrar. Yo soy el individuo. Años más tarde concebí unas cosas, unas formas, crucé las fronteras y permanecí fijo en una especie de nicho, en una barca que navegó 40 días, 40 noches. Yo soy el individuo. Luego vinieron unas sequías, vinieron unas guerras, tipos de color entraron al valle, pero yo debía seguir adelante, debía producir. Produje ciencia, verdades inmutables, produje tanagras. Di a luz libros de miles de páginas, se me hinchó la cara, construí un fonógrafo, la máquina de coser, empezaron a aparecer los primeros automóviles. Yo soy el individuo. Alguien segregaba planetas, árboles segregaba, pero yo segregaba herramientas. Pero yo segregaba herramientas. Muebles, útiles de escritorio, yo soy el individuo. Se construyeron también ciudades, rutas, instituciones religiosas pasaron de moda, buscaban dicha, buscaban felicidad. Yo soy el individuo. Y después me dediqué mejor a viajar, a practicar idiomas. Yo
soy el individuo. Miré por una cerradura, sí, miré. ¿Qué digo? Miré. Para salir de la duda, miré. Detrás de unas cortinas, miré. Yo soy el individuo. Bien. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece de nuevo a grabar, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Pero no, la vida no tiene sentido. Te vi, no olvidaré un carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perdí, agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar. Me fui diciendo adiós, y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui, pañuelito, qué lindo a llorar la samba de ayer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo a llorar la samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba que te adita. Volví y te encontré, toda mi voz le dio a la copla un cantar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también bailé hasta el final, en Gualichao bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelos bailé, pañuelito, qué lindo es bailar las sambas de ayer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval.
agitando pañuelos me iré, cantando esta zampa de piqueteadita. De estas cuestiones que hacen a nuestros días, quiero contarles, a propósito de los individuos que somos, que el gobierno de Milei autorizó nuevos aumentos de gas y de electricidad. Las subas en la boleta serán del 2,91% para Edesur y del 2,98% para Edenor. En cuanto al gas, llegarán con aumento del 17% desde febrero. Quiero aclarar que las de luz serán retroactivas a partir del 15 de enero. Siguiendo con estas informaciones, les cuento que se perdieron 63.234 puestos de trabajo en el sector público nacional, según un informe del Centro de Economía Política Argentina. Equivale a casi 80 despidos por día y a una caída del 18,4% de la planta total. Entre las instituciones y empresas del Estado con más despidos están el Correo Argentino con 5.280, 3.637 en Trenes Argentinos, Arca 3.302, 2.208 en el Banco Nación, 2.094 en el CONICET, 1.872 en Aerolíneas Argentinas y 1.659 en ANSES. El caso más extremo del desguace es el de la agencia Telam, donde eliminaron a casi el 80% del personal. Parecen números, pero se trata de individuos, personas, gente, seres humanos. 2 de cada 3 hogares no llega a fin de mes, según un estudio de la consultora Pulso Research. Un estudio realizado a nivel nacional indica que un 39% de los consultados afirma tener dificultades para llegar a fin de mes, mientras que un 25% habla de grandes dificultades. El informe revela que entre los hogares de ingresos bajos, el 60% de las familias dice haberse endeudado bastante o mucho en el último año. Y aquí estamos, individuos, como decía el poema de Nicanor Parra, individuos. ¿Quién es el delincuente? ¿El que aprieta o el apretado que no sabe para dónde salir, que no sabe cómo explotar? ¿Quién es el delincuente? ¿El que aprieta con armas cada vez más sutiles o el apretado? ¿Quién es el delincuente? ¿A qué edad hay que castigar a un delincuente? Pero que quede bien claro, ¿quién es el delincuente? Leamos otra vez Fuente Ovejuna, leamos otra vez un poco de historia. Y a propósito de Fuente Ovejuna, obra de Lope de Vega, a la que nombré recién, digo que fue estrenada en 1619 y esta obra tiene como temas principales el honor, el abuso del poder y el poder del poder colectivo contra ese abuso de poder. La obra nos presenta variopintos personajes, como los que conocemos, pero hay uno de ellos, Fernán Gómez, que es designado como comendador de la Orden de Calatrava y se instala en el pueblo de Fuente Ovejuna. Fernán Gómez abusa de su poder en ese pueblo, comportándose como un verdadero tirano con los habitantes del lugar. Él se dedica a seducir mujeres, acosándolas y abusando de ellas, y por ese motivo todo el pueblo le teme. Frondoso, el amante de Laurencia, que es la persona con la que se obsesiona, ante el ataque de Fernán Gómez, toma una ballesta para defenderla, amenazando al comendador, y el comendador, jura venganza contra los amantes. Finalmente, cuando Laurencia y Frondoso están a punto de casarse, Fernán Gómez regresa a la ciudad y apresa a los amantes. Todas estas conductas violentas hacen que los aldeanos se reúnan para discutir qué conviene hacer para castigar al comendador. Todo el pueblo de Fuente Ovejuna se alza y matan a Fernán Gómez. Y luego se señalan como responsables del crimen. Todo el pueblo es responsable del crimen.
Bien, este es un argumento así a grandes rasgos contado, pero esa historia creo que enseña algo, ¿no? Se interroga a los aldeanos, se los tortura, pero todos cumplen con lo pactado y señalan como responsable del crimen a Fuente Ovejuna. Creo que la obra nos está hablando del tema qué delitos son los que empujan a la gente a cometer delitos. Porque es delito que alguien salga a protestar por su bajo sueldo. Es delito que los jubilados protesten los días miércoles y se los castigue. ¿Quién comete delito? ¿Quién comete delito cuando hambreados y marginados por los verdaderos delincuentes se ven obligados a tomar posiciones extremas o resoluciones extremas? ¿Quién comete delito? Como dije al principio de la nota, se cierran empresas, se echa gente, se les baja el sueldo, se los obliga a un trabajo esclavo y, sin embargo, tenemos a un ministro de Economía que se ufana de no haber comprado nunca en su vida ropa hecha en la Argentina porque era muy cara. Caramba. Al frente de la economía, un señor que ignora la soledad, el desamparo, el abismo al que están sometidos los habitantes de un país que revuelven tachos de basura para conseguir algo con qué alimentarse, que duermen en las calles, a la intemperie, en las circunstancias más adversas. ¿Tienen idoneidad estos comendadores contemporáneos de la Fuente Ovejuna contemporánea? ¿Tienen idoneidad para estar frente a este cargo? Con todos los despilfarros, con todos los abusos, con todos los no me importa un pepino lo que le suceda a la gente. ¿Tienen idoneidad? O más bien, ¿tienen la moral suficiente, la honestidad, la sensibilidad que se necesita para comprender a un pueblo, para saber de sus tribulaciones? ¿Quién comete delito? ¿Quién está pavoneándose frente a un pueblo que no puede viajar en colectivo por los precios? El colectivo no puede pagar el gas, no puede llegar a fin de mes. ¿Quién comete delito? El que te enrostra su poder económico logrado vaya a saber bajo qué circunstancias, el señor que ha endeudado al país al punto en el que estamos. ¿Quién comete delito? ¿Dónde está Fuente Ovejuna? ¿Dónde está el pueblo de Fuente Ovejuna contra todos estos delitos? ¿Quién es el delincuente? ¿El que ejerce el derecho de pernada o el que es víctima del derecho de pernada? Y entonces se enoja, y entonces se revela. ¿Quién es el delincuente?
Una madre suplicó a un científico que inyectara a su hijo moribundo con algo que nunca se había probado en un ser humano. Era julio del año 1885 en París. Joseph Meister, de 9 años, estaba de pie y temblando en el laboratorio de Louis Pasteur, con las manos y las piernas cubiertas de profundas heridas de mordedura. 2 días antes, un perro que se consideró rabioso lo había atacado en una región de Alsacia. El animal fue abatido poco después. Su madre sabía exactamente lo que eso significaba. En 1885, la rabia era prácticamente una sentencia de muerte. Cuando aparecían los síntomas, el terror al agua, las convulsiones violentas, las alucinaciones, casi nadie sobrevivía. La muerte era agonizante, a veces duraba días y no había nada que hacer salvo mirar. Pero ella había escuchado sobre un químico en París, un hombre llamado Louis Pasteur, que llevaba tiempo experimentando con algo que podría ayudar. No sabía si esos rumores eran ciertos, solo sabía que su hijo iba a morir si no lo intentaba. De modo tal que cruzó Francia con su niño herido para encontrar a ese científico. «Por favor», le dijo a Pasteur, «salve a mi hijo». Louis Pasteur tenía 62 años y ya era uno de los científicos más célebres de Europa. Sus descubrimientos habían transformado industrias y cambiado nuestra forma de entender el mundo, pero estaba ante una decisión imposible. Sí, tenía una vacuna contra la rabia. Había pasado años desarrollándola y probándola con éxito una y otra vez en animales, pero nunca se había administrado en un ser humano. Y Pasteur ni siquiera era médico, era químico. Si aplicaba un tratamiento experimental y el niño moría, podía enfrentarse a graves consecuencias. Su carrera, su legado, todo lo que había construido podía venirse abajo. Pero si no hacía nada, Joseph, casi con certeza, moriría. Pasteur consultó con 2 médicos que examinaron al niño. Su conclusión fue unánime. Sin tratamiento no había esperanza. La vacuna era su única oportunidad. Pasteur entonces tomó su decisión. Lo intentarían. Durante los días siguientes, Joseph recibió una serie de inyecciones. Cada dosis se medía con cuidado, aumentando gradualmente, para enseñar a su sistema inmunitario a combatir el virus antes de que alcanzara el cerebro. Cada día, Pasteur observaba al niño buscando cualquier señal de síntomas, cualquier fiebre, cualquier confusión, cualquier indicio de que ese tratamiento estaba fallando. Pero cada día Joseph seguía sano. Tras la última inyección esperaron 1 semana, 2 semanas, nada. Sin síntomas, sin enfermedad, sin rabia. Joseph Meister se convirtió en el primer ser humano en recibir con éxito una vacunación antirrábica tras una exposición. La noticia corrió por Europa como un incendio. En pocos meses, familias desesperadas llegaban desde Francia, Alemania, Rusia y más allá. Pasteur trató a cientos, luego a miles. La vacuna funcionaba. Pero esto no es lo que hizo a Louis Pasteur verdaderamente extraordinario. La vacuna contra la rabia ni siquiera fue su mayor regalo a la humanidad. Su contribución más profunda fue demostrar algo que cambió la medicina para siempre. Demostró que microorganismos invisibles causan enfermedades. Antes de Pasteur, muchos creían que la enfermedad surgía misteriosamente del mal aire o aparecía de forma espontánea. Pasteur derribó esas ideas con experimentos brillantes. Una vez que los médicos entendieron que los microbios existían y se propagaban, todo cambió. Los cirujanos empezaron a esterilizar sus instrumentos. Los médicos comenzaron a lavarse las manos. Los productores de alimentos aprendieron a calentar leche para eliminar bacterias peligrosas, un proceso que todavía llamamos pasteurización en su honor. La teoría microbiana se convirtió en la base de la medicina moderna. Cada antibiótico que has tomado, cada vacuna que reciben los niños, cada cirugía realizada hoy con técnicas estériles, existe porque Louis Pasteur demostró que los microbios son reales, que causan enfermedades y que podemos combatirlos. Joseph Meister nunca olvidó al hombre que le salvó la vida.
Cuando Pasteur murió en 1895, Joseph, ya adulto, asistió al funeral. Más tarde trabajó en el Instituto Pasteur en París, pasando décadas en el mismo lugar donde le habían salvado la vida. Vivió hasta 1940, un testimonio vivo de lo que el valor de un científico hizo posible. Aquel día de julio de 1885, un químico que no era médico miró a un niño con una sentencia de muerte y decidió correr un riesgo. Apostó todo por la posibilidad de la esperanza. Y acertó. Joseph vivió. Y porque Pasteur demostró lo que era posible aquel día, millones de otras personas también vivirían. A veces, salvar una vida nos enseña cómo salvar al mundo. La música que estamos escuchando pertenece a la película Érase una vez en América. El autor es Ennio Morricone y nos está indicando que llegamos al final de Condimentos para un sábado a la noche del día de hoy. En la última parte del programa hicimos un poema de Nicanor Parra, Soliloquio del Individuo, que estuvo acompañado por el Claro de Luna de Debussy. Luego, Agitando Pañuelos, por el dúo Coplanacu, hicimos un comentario de la tremenda realidad que nos toca vivir. Luego, Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky, un pequeño fragmento al que siguió la cantante Cecil Kyrkjebø, qué difícil es este nombre, soprano ella, que nos trajo un momento de las danzas polopsianas del príncipe Igor de Alexander Bordin. Hablamos de Louis Pasteur y la primera vez que aplicó una vacuna. Y ahora sí, entonces, solo me resta decir que Condimentos para un sábado a la noche salió desde acá, Radio Caput, y llegó a FM La Posta en la ciudad de Pergamino. Mi nombre es Oscar Naya y espero poder encontrarme con ustedes en la próxima emisión. Un gran abrazo a todas y a todos.